tal? Nuevamente aquí en Dame el Poder, nuevamente con la actualidad. Hoy en estudios Matías Carugati, que es uno de los economistas que estuvo con el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. Es el economista jefe de una consultora muy prestigiosa, y Rubén Ramos, secretario general de la Asociación Gremial de los Abogados del Estado, que tiene personería jurídica, esa es la noticia, y es una persona que hace muchos años que trabaja en el Estado y nos va a contar también cuál es su opinión con respecto a todo lo que estamos viviendo en cuanto a el ajuste de un sueldo fijo, que es un porcentaje que no conforma en general a mucha gente que trabaja en el sector estatal. Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y de otros temas más. Antes les quiero hacer una breve editorial donde, más allá de lo que haya ocurrido en el tema de las tarifas, lo único que sí podemos ver es que lo que no hay es acuerdo político. Lo que veníamos diciendo en estos últimos programas, donde la mayoría de los analistas coinciden en que era necesario un acuerdo entre las partes, estamos en la calecita, y les pido a los chicos que están en el control que nos pongan el dibujo de la calecita atrás, porque no solamente en materia económica y de historias que se repiten y les muestro la tapa de los diarios durante décadas y siempre vivimos lo mismo, sino también en materia de política, ya que cuando en algún momento un gobierno se encuentra débil, la oposición, en este caso incluido el justicialismo, arremete con fuerza y ya pensando en las elecciones presidenciales del año que viene. La tarifa vendría a ser como un tema secundario. El costo político de todo esto lo van a pagar todos y lo vamos a pagar todos, los inversores, los grandes, los que saben mucho de economía, y aún mucha gente acá en el país ve que las políticas en general no tienen continuidad y se pregunta qué va a pasar con el gobierno que viene. Esa es una de las condiciones que piden y también lo va a pedir el fondo. ¿Qué pasan con las decisiones del ajuste fiscal de bajar el déficit de este gobierno? En este contexto está la Argentina frente a un frente internacional que se complica, ya que, entre otras cosas, Italia está poniendo en jaque a Europa con el tema del euro por su problema. Tiene el producto, con respecto al producto, tiene un 130% de deuda y sube el dólar en todo el mundo. Todos los capitales se van a los bonos del Tesoro de Estados Unidos, son una de las inversiones más seguras. Lo cierto es que yo siempre les cuento la historia. Hay que pasar el invierno, dijo en 1962 Álvaro Sogaray, que el presidente era Frondizi. También teníamos un stand-by con el fondo, también no había dólares. Se repite siempre la historia y se los cuento en todos los programas. Como ustedes saben, la historia reciente, Alfonsín deja una hiperinflación por un enorme déficit, financiándolo. Después, todos los gobiernos que vinieron, Menem deja una bomba a De la Rúa, también por un déficit, porque cuando se terminó de privatizar todas las empresas, ya no quedaba más plata, tomó deuda. Después vino De la Rúa, que también recibe una bomba, todos reciben una bomba, a nadie le importa la gente, y la idea es pasarse el poder y llegar al poder, y uno se pregunta, ¿para qué? Para llegar a esto. Después vino la sensación de pagos, después vino el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner, donde cuando terminaron la plata de la soja y terminaron las reservas del Banco Central, empezaron a emitir, porque había que pagar. Siempre estamos gastando más de lo que recaudamos, más de los dólares que tenemos de las exportaciones. Es muy simple y sin embargo todavía estamos como el perro que se muerde la cola. Creo que uno de los errores más grandes del gobierno, y cometió unos cuantos aciertos y unos cuantos errores, es que decir que lo peor ya pasó. En realidad lo peor no había pasado. La gente dice, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué capítulo me perdí? Es lo que veníamos hablando en los programas anteriores, porque vemos todo esto. Pero no se hizo el ajuste. En los primeros 100 días, yo creo en lo personal que después se hizo mucho más difícil, y a las pruebas me remito a lo que acabo de decir, lo que no se hizo al principio. Pero lo va a tener que hacer, coincido con el gobierno. No soy macrista, no soy peronista, no soy antiperonista, soy pragmática. Por primera vez lo tenemos que hacer, porque si no, esto no termina más. Hay que tener acuerdo, hay que tener coherencia, y no hace falta un focus group para darnos cuenta, no hace falta que se la pasan haciendo estas encuestas, que en realidad hay cosas obvias que todo el mundo se pone de acuerdo. Recuperar la plata que se robaron. El Senado, en vez de estar viendo todos estos temas, pensando en una forma demagógica, porque todos estamos de acuerdo que no hay que pagar estas tarifas, todos estamos tratando de calefaccionarnos como en la época de las cavernas, porque esa es la realidad. Algo hay que hacer. El gobierno debe tener una propuesta. Sin embargo, el Senado tendría que estar ocupándose de la ley de extinción de dominio, donde hay un camino fácil que no salió y no salió en el Senado para recuperar por otra vía todo el dinero producto de la corrupción. Nada más que con Cristóbal López 8.000 millones. Tenemos nada más que un barco de Jaime haciendo patrullaje, unas herramientas y maquinarias de Baez, que por supuesto estaban desmanteladas y muchas partes se las robaron. Nada más que eso. En Brasil recuperaron miles de millones de dólares. Hay decenas de detenidos. Acá, ¿cuántos?
¿Cuánta plata recuperaron? ¿Tan difícil es seguir las cuentas, seguir la plata? Todo el mundo dice esto. Nada más que con eso no estaríamos en esta situación y sin embargo estamos. Además de eso tienen que bajar el gasto del Poder Legislativo. La cantidad de autos, de asesores, de sueldos, mejor dicho salarios, exorbitantes e inmorales, residencias, ni que hablar también, pero es un dato lo de la biblioteca. Autos, el gobierno del presidente dice que tienen que ser los tres poderes. Bueno, es hora de que se pongan a la altura de las circunstancias y el legislativo, el judicial, no solamente el PEN, el ejecutivo, hagan el ajuste y no simbólico. Viáticos, autitos, un real ajuste, donde a través de un acuerdo y tengan el apoyo de todos los sectores y no esto que estamos viendo que se están tirando los pelos por el poder en el 2019, bajen el gasto para salir de este entuerto de una vez donde estamos como la calecita. La gente que aporta los 8 millones al sistema para bancar 20 millones de lo que hablamos siempre, en algún momento puede no estar. O se funde, o empieza a evadir, o se cansa y se va. No estamos tan lejos de poder terminar como Venezuela. Lamento no ser políticamente correcta, pero es lo que pienso, es lo que creo que hay que hacer y que todos los ciudadanos tenemos que estar a la altura de las circunstancias. No podemos gastar más de lo que recaudamos. Porque un padre no puede vivir de prestado, ni haciendo billetes truchos, papelitos de mentira, falsificando moneda para mantener una familia. No tenemos futuro si no nos ponemos en esa situación, a la altura de las circunstancias. Los tres poderes y la gente. Después de la pausa, los invitados. Sí a 3 hospitales con más de 50 especialidades. Sí a 9 centros de atención primaria y promoción de la salud. Y sí al Centro de Estimulación Temprana. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a la salud? Yo digo que sí. Aquí estamos en Dando el Poder. Gracias por venir después de haber estado con el presidente del Banco Central, la nueva generación de economistas a quien queríamos conocer. Gracias por la invitación. ¿Qué opinás de tienen que ajustar, bajar el déficit? ¿En qué estado de situación está en este balance que hace generalmente tan interesante de economía y política? Bueno, la situación económica claramente ahora está peor que hace unos meses atrás y eso ya era una situación que venía complicada. Digo, la economía argentina tiene una serie de desequilibrios, los dos más notorios son que se gasta más, el Estado gasta más de lo que recauda, o sea, tenemos déficit fiscal, y la economía en general gasta más de lo que produce, y, o sea, gasta más dólares de los que genera, y eso obviamente también se tiene que financiar. O sea, no es solo el Estado el que gasta de más, sino el sector privado también. Y son dos desequilibrios que por un tiempo los puede financiar, porque hay gente que está dispuesta a prestarnos dinero desde el exterior, a traer inversiones en máquinas, pero también inversiones en inversión financiera. Pero eso no puede ocurrir por mucho tiempo sin empezar a haber problemas. Y eso es lo que está sucediendo. Cuando el contexto internacional está cambiando, Argentina es una de las economías más frágiles que hay entre los emergentes, junto con Turquía y algunos otros más. Y obviamente es uno de los primeros países en los cuales los inversores empiezan a decir, bueno, mejor me voy de acá, porque por ahí no ha sido una buena inversión poner mi dinero acá. Lo que hace todo esto es que el gradualismo que veníamos conociendo, que es bueno, de a poco todos los años vamos a ir bajando un poquito la inflación y corrigiendo un poco el déficit, de repente vamos a necesitar ir un poquito más rápido y ahora vamos a ver cuánto más rápido en función al acuerdo con el FMI, que es lo que nos van a pedir a cambio del financiamiento que no quiere poner el sector privado. Entonces, estamos en una situación complicada porque si ya con este gradualismo, la situación política, la situación social, estaba mostrando señales de conflictividad bastante notorios, si vamos a algo que todavía va a ser más rápido y encima en la antesala del año electoral, bueno, digamos, me parece que el panorama político va a ser todavía más complicado. ¿Vos creés que podemos salir de este entuerto? Porque se ve por delante mucha conflictividad social y más que acordar, están todos peleando y nadie quiere acordar y nadie quiere ajustar. Eso es lo que se ve.
Sí, digamos que desde la política por ahí la oposición y por ahí el peronismo no kirchnerista está más pensando en el 2019 y están pensando en que es una elección que hace unos meses se daba por descartado que iba a haber una reelección de Macri y ahora dicen, bueno, por ahí tenemos chance de pelear. Entonces, al cambiar este panorama, tienen como más incentivos a obstruir o a poner palos en la rueda o a complicarle la vida a Macri. El proyecto que se discutió en estas semanas en el Congreso por el tema de las tarifas es el ejemplo más claro. Digo, sabemos todos que es un proyecto que no puede financiar el Estado porque implicaría que tiene que aumentar el déficit en vez de bajarlo y si aún así la oposición por ahí irresponsablemente lo trata de empujar. Creo que el gobierno igual, más allá de la conflictividad que tiene por el lado político, tiene las herramientas necesarias como para seguir adelante con el manejo de la política económica y bueno, si hacen bien las cosas y la suerte un poco acompaña, pueden llegar a buen puerto. Por ahí lo que vamos a ver es que al final de los 4 años de Macri como presidente, en el balance las expectativas que se habían puesto al principio no se van a cumplir porque eran expectativas demasiado altas. Yo creo que la mayoría de los analistas coincidíamos en 2015, cuando Macri asumió, que no se iba a poder resolver la inflación en 4 años, que no se iba a poder resolver el tema del déficit fiscal en 4 años, que la economía argentina había acumulado tantos problemas durante los últimos 10 años que íbamos a necesitar más de 4 para hacerlo. Bueno, ahora creo que estamos todos procesando eso como sociedad, ¿no? Estamos procesando eso y entendiendo que el camino va a ser más largo y más arduo. Tal vez Macri termine su presidencia con gran parte del trabajo sucio hecho, digo, gran parte del ajuste hecho, pero es un camino que va a llevar más tiempo. Cuando hablamos del ajuste, que yo hablaba, y lo que no dije, pero te lo pregunto a vos, me da la impresión de que siempre se corta el hilo por lo más débil, por ejemplo, las combis para los discapacitados, los que ganan menos, y realmente uno ve que, paisando el peine fino, hay gastos increíbles. Todo el que está escuchándome en un municipio, en un pueblo, sabe cómo se tira la plata en el Estado. En los 3 poderes y el gasto de la política en sí, como sobrepoblada y demasiados políticos. ¿Esto pueden ajustar buena plata por ahí? En general, el gasto, lo que llamamos la política, es simbólico en el sentido de que no es poca plata, pero tampoco es tanta plata como para hacer la diferencia. Obviamente que si vos le pedís como presidente, como partido en gobierno, pedís a la sociedad que soporte un proceso de ajuste, creo que tenés que dar el ejemplo. El Ejecutivo debe dar el ejemplo y por ahí lo que están implementando ahora, por ahí lo tendrían que haber hecho antes, en el sentido de, bueno, nos ponemos el día 1 al frente del ajuste y ponemos el ejemplo de cortamos los choferes, los viáticos, todo, ¿no? Todos los beneficios. Obviamente que el gobierno puede seguir por el Poder Ejecutivo, el Legislativo tendrá que hacer lo propio y recordemos que Macri tampoco, Cambiemos, no tiene mayoría en las 2 cámaras, con lo cual tampoco puede hacer lo que quiere y obviamente que el Poder Judicial es un poder independiente o por lo menos independiente del Ejecutivo y si no quiere no va a hacer el ajuste. Pero bueno, como decías vos bien en el editorial, es momento por ahí de asumir la circunstancia histórica en la que está atravesando el país y que los 3 poderes consensúen hacia adelante, tal vez dar ese gesto. Después, en términos macroeconómicos, por ahí lo importante no pasa por el gasto de la política, sí pasa por los subsidios a las empresas de servicios públicos, que es el camino que se estuvo transitando hasta ahora. Digo, bajar el subsidio a la luz, al gas, al agua, al transporte, que si bien estamos todos de acuerdo que por ahí fue mal implementado, porque hubo casos alevosos donde las facturas aumentaron mucho a gente que realmente no lo puede pagar, sí en general estamos de acuerdo en que había que hacer algo. Incluso en nuestras encuestas nosotros hemos visto que hay como una especie de apoyo a reducir los subsidios, pero también al mismo tiempo hay como una desaprobación a la forma en que se está haciendo. Y después el otro punto por ahí importante donde el gobierno podía pasar el peine, bueno, es tratar de congelar el gasto en salarios o en empleo público a nivel nacional, que no implica echar gente, sino por ahí dejar de contratar, digamos, planes de retiro voluntario, digo, ese tipo de cosas que por ahí sí puede ayudar. Después, en general, en estos 2 años y medio que Macri lleva de gobierno, si vos desagregás el gasto, vos ves que aumentó lo que se paga de intereses de la deuda pública, lógicamente porque hay más deuda, aumentó también lo que se gasta en subsidios a la familia, o sea, planes sociales y jubilaciones, y todo lo demás bajó. Es decir, que todo lo demás bajó. Entonces, el gasto público está al mismo nivel que cuando arrancó Macri, pero ahora se gasta relativamente más en planes sociales y jubilaciones e intereses de la deuda que en obra pública, que en empleo público, que en otro tipo de gastos. Bueno, acá es fundamental el shock de confianza en la economía. Y cómo va de la mano la confianza que tienen los que aportan, porque en definitiva todos
son los que mueven la economía, con esto que estamos diciendo, con la situación que se está viviendo de que todo aumenta, que todavía hay inflación, que hay que hacer un ajuste. O sea, lo que yo también dije al final de la editorial, ¿no? ¿Qué pasa con lo que tienen emprendimiento, pyme, negocios, empresas y la esperanza que pueden llegar a tener en el futuro con todo este marco? Creo que ahí está el problema que estamos atravesando en este momento. Hace un mes estábamos escuchando que lo peor había quedado atrás y que la economía andaba bien y que todo iba a estar mejor, y de repente, después de un par de semanas complicadas, nos encontramos en las puertas del FMI. Y eso para la opinión pública fue como todo un shock, porque en definitiva el mensaje comunicacional que venía del gobierno era de una economía que lentamente, de a poco, estaba solucionando sus problemas, que estaba mal, pero iba a estar mejor, pero que estábamos mejorando. Y de repente, no. De repente estamos a las puertas del FMI con toda la carga emocional que eso trae, porque en definitiva es volver a épocas pasadas del país, unas épocas muy complicadas. Y ahí fue esa crisis de confianza, que se tradujo después en lo que vimos en la corrida cambiaria. Al principio fueron los inversores extranjeros que se fueron del país con sus capitales, pero después fueron los locales, los pequeños ahorristas, las pymes, el inversor local, doméstico, el que perdió un poco la confianza y empezó a pasarse a dólar porque empezó a decir, bueno, esto algo está andando mal. Y esa crisis de confianza, la confianza es algo que vos la podés romper de un minuto a otro, se pierde rápido, pero se construye a poco. Y este es el problema. Necesitamos que la gente vuelva a confiar para que las cosas empiecen a andar mejor. Y la gente en este momento no está confiando, sino que muy por el contrario, después de lo que pasó en estas últimas semanas, ve al gobierno como corriendo atrás estos problemas, ve un gobierno por ahí más preocupado por cerrar un acuerdo con el FMI y negociar un ajuste todavía más fuerte. O sea, es como que todavía está procesando todo esto y la opinión que tiene es negativa. Y es fundamental para la economía. ¿Vos crees que hay posibilidades de que se salga de esta situación, que puedan hacer el ajuste y reciban los fondos necesarios para salir adelante? Yo creo que alrededor del tema del FMI, como te decía antes, que por ahí hay mucha carga del pasado que vuelve, hay que entender que por ahí que muchas de las cosas que el FMI puede pedir ya la están haciendo el gobierno. Por ahí la pelea que la negociación va a pasar por el año que viene. Es un ajuste que por ahí el gobierno está dispuesto a hacer y que por ahí puede llegar a servir como para llegar de vuelta a un 2019 sin problemas. No va a ser la panacea, pero sí por ahí llegar a un 2019 mejor de lo que aparenta. Este 2018 no va a ser tan bueno como creíamos y vamos a tener, como dijo el ministro, más inflación y menos crecimiento. El año que viene tal vez eso se revierta. Bueno, ojalá. Gracias, Matías, por haber estado acá. Por favor, gracias a ustedes. Después de la pausa vamos a hablar con Rubén Ramos. No se vayan, ya volvemos. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Arriba Cabrales, significa buen café. Aquí estamos, Rubén Ramos, gracias por venir. ¿Qué tal? Bueno, como digo yo siempre, los abogados del Estado, uno no sabe muy bien mucha gente qué significa, pero la realidad es que son los abogados que arreglan, como yo hablaba al principio, estamos como que la calecita, todos los entuertos que dejan los gobiernos los arreglan los abogados del Estado. El corralito, los fondos buitre, todos los problemas que hubo, bueno, y cosas buenas como por ejemplo indemnizar a los familiares desaparecidos, o sea, todos los problemas terminan arreglándolos los abogados del Estado. Y bueno, ahora tienen personería jurídica. Sí, déjame contarte que hace muchísimos años que nosotros venimos con la pelea de la simple inscripción. Nosotros arrancamos en el año 2011. Por la ley de asociaciones sindicales esto tendría que haber durado 90 días y sin embargo duró 7 años.
Obviamente que nosotros tocábamos determinados intereses dentro del Estado, por eso es que se demoró bastante el tema de la inscripción y que lo obtuvimos a través de un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, la Sala 9, después de muchos años de lucha y de haberle hecho juicio al Ministerio de Trabajo. La semana pasada la Cámara intimó al Ministerio de Trabajo, al ministro en su persona, a que nos inscriba en el Registro Nacional de Asociaciones Sindicales, de lo contrario lo iban a demandar penalmente. Es de aquí que el Ministerio tomó la iniciativa de hablar con la Cámara y de proceder a generar la resolución que nos dio la inscripción. Bueno, la idea era bajar los gastos del Estado hace mucho, lo trataron de sacar unos cuantos gremios y tampoco querían que haya nuevos, o sea, como que esto fue ahora, hace poco. Sí, lo que pasa es que ahí hay una vieja discusión, porque hay una ley, que es la 23.551, que te pide que cumplas determinados requisitos para poder ser un gremio. Ahora bien, si obviamente el gobierno ve que hay demasiados gremios, que no se puede avanzar en este sentido, me parece que lo correcto es cambiar la ley. Ahora, lo que no se puede hacer, porque hiere de alguna manera la institucionalidad, es que haya un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de hace 1 año y medio y el gobierno no lo cumpla. Bueno, en estos días va a haber muchas marchas y muchas protestas por el tema de la actualización, y en el tema del Estado la oferta del gobierno había sido un porcentaje del 12% cuando la mayoría de los gremios se arreglaron en un 15%. Puntualmente, primero, ¿cuál es tu posición? Si se adhieren o no a UPCN y al ATE, ¿cuál es el estado de situación y qué piensan de eso? Y después vamos a hablar del ajuste que tiene que hacer el Estado, ya que vos venís de tantos años de carrera. Bueno, obviamente que nosotros tenemos criterio propio, ¿no? A nosotros nos parece que tanto ATE como UPCN no adhieren a la propuesta del gobierno justamente porque es insuficiente. La mayoría de las consultoras privadas están planteando que va a haber de base un 25% de inflación. El gobierno no puede hacer una propuesta del 12%. Me parece que tiene que ver con eso y que siempre se corta el hilo por lo más fino, que es el empleado. ¿Cuál es la idea que tenés? Vos trabajás en el Estado, ¿no? ¿Cómo lo ves desde adentro? Porque la realidad es que los que lo vemos desde afuera, en el sector privado, uno siempre ve que aporta, que la presión fiscal es la más alta, que toda la vida los impuestos caen ahora más que nunca y la plata nunca alcanza. Y una de las cosas que siempre nos explicaron y los que hemos tenido oportunidad de estudiar es que hay un sobredimensionamiento del Estado en los últimos años, más todavía que en años anteriores. ¿Qué opinás y qué habría que hacer? Porque ahora van a tratar de ajustar por todos lados, los 3 poderes. Bueno, esto viene atado a lo anterior. Justamente el hilo se corta por lo más fino, que es el empleado público. Y la verdad que todo el mundo sabe que el verdadero recorte no tiene que pasar por el empleado público. Este gobierno, cuando llegó, en realidad agrandó el Estado muchísimo, porque antes había 17 ministerios y ahora tenemos 23 prácticamente, con lo cual lo han agrandado, han dividido el área de economía, nuevamente han ingresado cualquier cantidad de empleados al área estatal. Y hay un tema que es muy importante. Hoy no existe la carrera administrativa dentro del Estado. Justamente una de las propuestas que hace el gobierno es sumar una suma fija. Eso vuelve a achatar nuevamente la carrera administrativa. Eso para los que ganan entre 30 y 100 mil pesos. Exactamente. Para los que ganan hasta 30 mil pesos, un 12% de aumento. Es un 12%. Entre 30 y 100 mil... la propuesta era 4.500 pesos. Y después de los 100 mil no hay aumento. No hay aumento, exactamente. Digamos, pero eso termina de alguna manera achatando la escala salarial. Digamos, el problema más grande que hoy tiene el Estado es que hay una gran cantidad de empleados que no son de planta permanente. Este gobierno cuando llegó se comprometió a llamar a concursos, los concursos todavía no han salido, hay infinidad de áreas del Estado que los concursos están dando vuelta, ahora aparentemente con el tema de la nueva normativa, qué sé yo, parece que se vuelven a congelar. Para nosotros es importantísimo esto y esto tiene que ver con la tarea que desarrolla el abogado dentro del Estado. Justamente, el abogado es el que hace el control de legalidad de los actos administrativos. Para que la audiencia sepa cada vez que hay alguna licitación, cada vez que hay algún decreto, alguna resolución, alguna disposición, es el abogado el que dictamina en base a su propio criterio si corresponde o no corresponde. Bueno,
el 75% del abogado del Estado está en una situación precaria, porque no se ha llamado a concurso. Hay abogados que hacen 13, 14 años que están constantemente renovándole los contratos. Y la verdad que la norma dice que cuando vos ingresás a la administración pública tenés que ingresar a través de concurso. Esto no se cumple. Bueno, lo que pasa es que ahora, en este momento de donde va a haber que ajustar, supongo que van a hacerlo también en el área de abogados, o sea que o lo van a hacer en todo el sector de la administración pública nacional, de no tomar más gente en planta permanente. Me imagino, o congelar la vacante, como que algo van a hacer, no sé qué se podría hacer. Ahí en realidad, bueno, volvemos siempre a lo mismo, digamos, la coyuntura siempre está por arriba de la planificación que vos necesitás para una administración pública. Y esto es lo que viene pasando. Digamos, pasó en el gobierno anterior, digamos que siempre fueron tirando el tema de los concursos por el tema de la coyuntura, y ahora está pasando exactamente lo mismo. Hubo una oportunidad histórica que fue apenas llegó este gobierno de hacer las cosas bien, de llamar a concurso, de efectivizar a la gente. Hace muchísimos años que la gente... Esto termina siempre en juicio, porque echan un empleado después de 13 años que ha sido constantemente renovado su contrato y seguramente va a la justicia. Y en la justicia lo gana. Claro, porque no está en planta permanente y inicia acción legal y termina sacando la plata a través de un juicio que no lo recibió cuando estaba trabajando. Eso es lo que me estás queriendo decir. Exactamente. Bueno, yo la verdad es que no sé cómo va a terminar esta historia porque ustedes no adhieren a UPCN ni ATE. No, nosotros somos autónomos, somos uno... El viernes adhiere ATE a la marcha federal. Sí, mañana. Digamos, a ver, en realidad nosotros no tenemos una postura con respecto a la marcha del día viernes, pero obviamente que nosotros coincidimos que lo planteado por el gobierno no es suficiente. ¿Y cuánto tendría que ser? Por lo menos acompañar la inflación. Bueno, los demás gremios se arreglaron en un 15, con paritarias. Sí, hay cláusula gatillo. Cada uno de los gremios, no, cláusula gatillo, cláusula de revisión, digamos, el tema es, hay que ver si es por 12 meses. Digamos, no todos los gremios, si bien públicamente se ha dicho que se ha arreglado por un 15%, digamos, seguramente hay suma no remunerativa, hay un montón de cosas que se esconden, digamos, atrás del tema del 15%, ¿no? Bueno, gracias por haber estado acá. No, muchísimas gracias por invitarme a vos. La voz de una persona que nos interesa, porque frente a esta situación del ajuste y demás, gracias por haber venido. Yo me despido hasta la próxima semana. A todos ustedes también, gracias por haber estado. Chao, pásenla bien.